Buen día, jóvenes. Les pido que vayan encendiendo su cámara, por favor. Buenos días. Vayan prendiendo su cámara, por favor. Buenos días. Hola, profe. ¿Cómo anda? Bien, ¿y tú? Buenos días. Bien, bien, buenos días. Bueno, prendan su cámara, porfa. Daniela, Laura, Juliana, Valeria, Narel, ahí está Carlos, Mariana, Emma, Marta Alejandra, Valeria. Sí, está bien, Narel. Bueno. Marta, buenos días. Paulina. Sí, está bien. Bueno, adivinen qué vamos a ver hoy. En la clase anterior que estábamos viendo, ¿no se acuerdan? Profe, la actividad 3 era para ayer. Sí. Profe, ¿ya tomó lista? No, en eso estoy. Sí, miren, cada vez que vayan a entrar a la clase, traten de reiniciar su equipo porque a veces por eso no se escucha bien porque el equipo no siempre está bien. Entonces, una sugerencia es reiniciarlo. Yo ya formateé mi máquina también porque una vez la reinicié y tardó como media hora en prenderse. Bueno, entonces, la clase anterior estábamos viendo sobre algunos textos de Poe, también de Lovecraft y características de naturalismo. Leímos a Solá, también leímos a Lovecraft y a Edgar Allan Poe. Aquí vienen las características del naturalismo, como muy bien lo dijo Amy, tiene que ver con la naturaleza. Sí, muy bien, buenos días. Vaya incorporándose. Antes de continuar, si tienen alguna pregunta, alguna duda, ¿cómo están? Profe, ¿y si vuelvo a abrir la actividad 3? ¿Y si qué? Que si vuelvo a abrir la actividad 3. La actividad Profe, nunca 3, dijo nada en la clase. no te escuché, ¿cómo? Que nunca mencionó la actividad 3 en clase. Y pues no nos Sí, dimos cuenta. sí, pero bueno, aparte les puse un anuncio, les puse, jóvenes, mañana es el último día para entregar la actividad 3, les puse. Sí. ¿Qué pasó Ay, o qué? pero déjale un día más. Bueno, miren, Profe, que también todo el tiempo nos están llegando tareas. Y sí, luego un anuncio y no nos dice. bueno, no, yo Entonces, sí les avisé, les puse, mañana es último, bueno, mañana es la fecha límite para subir su actividad, les puse. Bueno, vamos a hacer una cosa, también les voy a dar hoy para que la suban y no les va a afectar la calificación, pero sí, sí hay que estar atento a los anuncios. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Maestro, y ya lo revisó. Estoy empezando porque son dos grupos, pues, y los tengo que descargar y leer. ¿Por qué, Juliana? ¿Me ibas a preguntar algo en particular? Es que no sé si la hice bien. La hice como la entendí, por eso. Ah, sí está bien.
Bueno, a ver, la actividad 3. A ver, ¿alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? Profe, la mía sí le llegó, se la envié el correo. Sí. Es que en la noche me desperté mortificada. Dije, se la mandé, pero me acordaba que le había enviado algo. Ah, sí, sí. De hecho, fuiste de las primeras que me llegaron. Ah, Ujú. ok, profe. Bueno, sí, de hecho, hay algunos de sus compañeros que dicen que la subieron a Canvas, pero que no se dieron cuenta y nunca se mandó. Quedó enviándose y me la mandaron al correo. Bueno, a ver, y alguien que me la haya mandado a la actividad 3. Por ejemplo, recuerdo a Alex, ¿algún comentario de la actividad 3? Profe, ¿era por Canvas o por correo? Como ustedes quieran, Canvas. Porque yo la envié por... Ah, ok, yo la envié por Sí, Canvas. ok, no, si la envió por Canvas está bien. Yo la reviso ahí. Ya que termino, me voy al correo a ver si la enviaron por ahí. Yo tuve problemas para subirla en Canvas, no sé qué pasó, pero no me... Sí, te ah, contesté, te contesté de hecho el correo. Este, sí lo bueno, vi. bueno, ok, entonces tienen hoy para volver bueno, para los que faltaron. Y ahí viene la consigna, viene todo lo que van a hacer, ¿no? En la actividad 3. Acuérdense que es tomar un fragmento de Nana y buscar el naturalismo, ¿no? Y otro fragmento de Marianela para buscar el, el naturalismo o realismo. A ver, ayúdenme. ¿Qué es lo que iban a hacer? El realismo. Ujú. El realismo en Marianela, ¿no? Y el naturalismo en Nana, ¿ok? Y van a poner fragmentos. De hecho, hay alguien, ahorita no recuerdo quién, no sé, a ver, no quiero decir, no recuerdo bien quién fue, pero me puso, media cuartilla el fragmento y la otra media cuartilla el otro fragmento. Y aparte me explicó por qué piensa que pertenece a esos subgéneros. De hecho, está muy bien porque un fragmento, yo les había dicho que podía ser 3 renglones, 5 renglones, pero ella, porque es una alumna, me puso media cuartilla, está bien, porque está escribiendo. Bueno. Sí, vuelvo a repetir, no Profe, acepto, manden. es que yo se lo envié por correo, pero aparecen las imágenes sobrepuestas. Pero se lo envié también por Canvas y aparece bien, para que lo cheque por Canvas. Ok. Ah, ok. Entonces aquí me hacen una pregunta. Dice que no pudo diferenciar bien naturalismo y realismo porque realismo es como las actitudes de la sociedad y naturalismo es las actitudes que datan los personajes entre sí. Bueno, dos cosas. Naturalismo es básicamente realismo, pero tiene dos diferencias. Realismo habla sobre pobres y ricos, básicamente, y es un lenguaje muy sencillo. Y naturalismo utiliza términos científicos. Acuérdense que estábamos viendo Nana de Emily Solá. Entonces, básicamente la diferencia es que en naturalismo se aborda mucho el léxico científico y en el realismo se habla de pobreza, ¿ok? ¿Por qué Los Miserables es romántico y no es realista? Porque en Los Miserables hay muchas emociones, muchas emociones. Sí se habla de ricos y pobres, pero la trama principal no es describir esa pobreza, sino los sentimientos. Entonces, cuando haya sentimientos es romanticismo. Cuando hay esa presencia de la pobreza es realismo. Y cuando hay muchos términos científicos, técnicos y también descripción, pero menos que en el realismo es naturalismo. Yo por eso aquí les he compartido algunos textos para que ustedes vayan identificando. ¿Por qué? Porque me parece que de esta semana a la otra, no quiero asustarlos, pero ya va a haber un segundo examen parcial. Entonces, allí les voy a poner yo textos y les voy a preguntar, ¿este texto a qué corresponde? ¿Romanticismo, realismo o naturalismo o literatura estadounidense? ¿Ok? Entonces, tienen que ver ustedes bien las características que los diferencian. Bueno, a ver, les pido que prendan su cámara, por favor. Entonces el naturalismo es... Naturalismo es
Descripción también de personas y lugares, pero utiliza muchos términos científicos, ¿ok? Utiliza muchos términos científicos, es naturalismo. De hecho, aquí lo tengo. Aquí vamos a repetir algo sobre las características. Fíjense bien, es realismo exagerado, vida cotidiana, ¿sí? Es vida cotidiana, hay pesimismo en los personajes. Hay acá está, léxico científico, ¿sí? Léxico científico dice, la vida es concebida como algo determinista. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, se van a encontrar ustedes personajes, un personaje rico siempre va a parecer así. Son personajes acartonados. Que aquella persona es pobre siempre va a parecer así. Nunca va a decir que va a ascender o que va... Profe, ¿le puede regresar a la anterior? Ajá, Tantito, es que nomás quiero ver algo. ok. Sí, es vida Ah, cotidiana, perdón. pesimismo, descripción de personajes y ambientes de manera detallada, mucha descripción como en el realismo, pero ¿cuál es la diferencia? El léxico científico, mucho empleo de palabras, por ejemplo, vimos Nana, allí hay mucha descripción del teatro. Acuérdense, el teatro no era para todo público. El teatro, ¿quiénes iban? Incluso hoy día, ¿quiénes van al teatro? La gente que tiene poder de comprar un boleto. Por ejemplo, hay obras de teatro en donde son muy caros, principalmente en diciembre. Hay temporadas en diciembre que pasan eventos que son muy caros. Entonces, el teatro es más que nada para la gente de clase media y clase alta. Y en las obras de naturalismo se emplea mucho léxico científico, ¿ok? Mucho léxico científico. En la obra de Nana vimos cómo describía el teatro, que decía que tenía terciopelo, que tenía, describía también a este personaje, a Nana, que era rubia, era llenita, etcétera. Esta descripción, si fuese realista, no sería así. ¿Por qué? Porque el lenguaje realista es muy sencillo, es muy descriptivo. Pasan una página entera describiendo al personaje y es muy sencillo, no se complica. Y en cambio en el naturalismo se complica un poquito más. Ok, pero la pista es esta, pues, el léxico científico, el uso del léxico científico. Las técnicas narrativas se basan en el objetivo, ¿ok? No se preocupa tanto en describir el personaje anímicamente, sino cómo es físicamente, su posición en la sociedad, ¿ok? La descripción de personajes es detallado, controlado por su forma de ser. Aquí, novelas largas con acción sencilla, utiliza el léxico científico otra vez. Y vamos a pasar un poco otra vez, la literatura estadounidense. Estábamos viendo obras estadounidenses como Narraciones Extraordinarias de Edgar Allan Poe. De hecho, de él tengo ahorita les pongo las lecturas de Edgar Allan Poe, El Dorado. A ver, ¿quién me ayuda a leer? A ver, voy a buscar un voluntario. A ver, un voluntario, ahorita déjeme decirle quién es. A ver, Valeria, ¿me ayudas a leer, por favor, la parte donde está en español? Dice, fíjense bien, el cuento se llama El Dorado. Bueno, es un poema, ¿eh? Es un poema. Viene en inglés original. Si se dan cuenta, aquí yo no tengo buen inglés. Dice Vidai. Luego dice Night, es caballero. Luego long con song, rima. ¿Ok? Aquí hay otra rima. All, viejo. Ball. Luego shadow. ¿Dónde? No sé si soy yo, pero yo no veo, yo veo las características. Ahí Ah, está. bueno. Oh, yo Entonces, también, pero pensé que era internet. bueno, ahorita, ok, ahorita lo arreglo. A ver, de nuevo. A ver, no, no eres tú, soy yo. Bueno, mira, entonces aquí está la rima, ¿no? En inglés. ¿Ya se ve? Sí. Ya se ve. Ok. Sí, Entonces es El Dorado de Edgar Allan Poe. Aquí se va a basar muchos de los escritores de suspenso y de terror del siglo XX, principios. Si se dan cuenta, El Dorado, ya sabemos que es una tierra prometida, ¿no? Como Quivira, que son tierras de oro. Por ejemplo, los europeos decían que aquí en América había una tierra donde eran puras mujeres.
y andaban semidesnudas y andaban con un arco y mataban a los hombres porque nomás vivían ellas nada más. Entonces, todas esas historias que inventaban los europeos son fantásticas, pues. Entonces, El Dorado también es una tierra fantástica que no existe. Y aquí Edgar hace un poema. Les decía, en inglés hay rima. En español también se Profe, escribe algo. Dígame. ¿y la lista no la ha tomado? Con su participación y de hecho yo aquí puedo ver quiénes están. Por eso les pido que prendan su cámara, ok. pues, ¿sí? Entonces, para mí es muy importante la participación porque aparte de la asistencia le sirve para el examen. Bueno, entonces, Valeria, te escuchamos. Un noble andante. Un noble andante bello, elegante, en el sol y el nublado mucho fue andando, feliz cantando en busca del dorado. Continúa. ¿Les digo? Sí. Y anciano asaz vio este hombre audaz, que en su alma un nublado triste cayó, pues nada halló semejante al dorado. Y al decaer percibió un ser pasando en el nublado, sombra inquirió cómo haría yo para hallar el dorado. Sobre los montes de la luna, por los valles del nublado, audaz andar debes, si hallar quiere la tierra el dorado. Muy bien. A ver, Bianca o Diana Martina, ¿me pueden decir de qué trata el poema? ¿De qué trata? Bueno, ¿algún voluntario que me Yo, quiera decir? A ver, dígame. trata eh, de cómo no pueden, o cómo encontrar el dorado, ¿no? Sí, ¿qué más pasa? A ver, Bianca, ¿qué más pasa adelante? Dice que va un hombre buscando el dorado, ¿no? ¿Y con qué se topa? Con el anciano. No, voy a volver a leer esa última parte. Dice, y anciano asaz vio este hombre audaz que en su alma un nublado triste cayó, pues nada halló semejante al dorado. Y al decaer percibió un ser pasando en el nublado, sombra inquirió, ¿cómo haría yo para hallar el dorado? Sobre los montes de la luna, por los valles del nublado, audaz andar debes y hallar quieres la tierra del dorado. ¿Qué quiere decir? Que debe ser audaz para poder encontrar lo que él llama la tierra del dorado. Paulina García, cuando el hombre va buscando el dorado, ¿se topa con qué? No sé. Ahí está en la diapositiva. Y al decaer percibió un ser pasando en el nublado. Sombra inquirió. Se encontró con Eso. una sombra el hombre. ¿Y qué le contestó la sombra? Porque le pregunta, ¿cómo haría yo para hallar el dorado? Sobre los montes de la luna, por los valles del nublado. Eso. Sí, a ver, alguien que me diga de qué trata el poema. ¿De qué trata? ¿Qué es lo que ve aquí? Que están buscando la tierra del dorado y al principio no lo encuentran, pero luego se encuentran a un ser que les dice cómo llegar entre las sombras. Dice que va caminando y se encuentra una sombra, ¿eh? Se encuentra una sombra y le dice, ¿dónde va a encontrar el dorado? Por los valles del nublado y sobre los montes de la luna. Sobre los montes de la luna, ¿sí? Entonces, esto es un elemento que vamos a encontrar en Lovecraft. Ya anteriormente leímos en la clase anterior el ser bajo la luz de la luna. ¿Sí se acuerdan? A ver, ¿quién me puede decir de qué trata ese texto?
No, no se metan a buscarlo a Google, ¿eh? De lo que leímos la clase anterior. ¿De qué trata esta historia o lo volvemos a Pero leer? la clase anterior vimos el cuervo. Sí, Sí, vimos el Sí, cuervo. sí, pero también vimos este, ¿no se acuerdan? Ah, No, sí. No. ¿lo podemos ver otra vez? No, más de reo. Bueno, a ver, lo vamos a leer otra vez, ¿sí? A petición de ustedes. Se llama El ser bajo la luz de la luna. Es un cuento muy corto, muy interesante. Se parece también a un cuento que luego va a escribir este señor Julio Cortázar. Julio Cortázar a mí me encanta, todos sus cuentos también. eh, bueno, luego vamos a ver ello. Profe, ¿este Bueno, miren cuento aquí. es de la literatura estadounidense o...? Sí, sí, es de la literatura estadounidense. El ser bajo la luna de Lovecraft, ¿sí? A ver, me gustaría que lo leyera un hombre con voz grave. A ver, ¿quién se anima? Uno de los jóvenes, de los compañeros. José Manuel quiere, profe. A ver, o Carlos, a ver, Carlos, te escucho. No, yo no, profe, yo Mira, no. Otro. José sí, Manuel quiere. se escucha bien, mira. Dice, Morgan no es un hombre de letras. Es que se me hace que ustedes tienen mejor voz. A ver, Carlos. A ver, Morgan no es un hombre de letras. De hecho, su inglés carece del más mínimo grado de coherencia. Por eso me tiene maravillado las palabras que escribió, aunque otros se han reído. Estaba solo la noche que ocurrió. De repente le acometieron unos deseos incontenibles de escribir, y tomando la pluma redactó lo siguiente. Me llamo Howard Phillips. Vivo en la calle College, 66, Providence, Royals Island. El 24 de noviembre de 1927, no sé si siquiera en qué año estamos. Me quedé dormido y tuve un sueño, y desde entonces me ha sido imposible despertar. Mi sueño empezó en un paraje humeado, Bueno, pantanoso y cubierto de cañas. a ver, hasta ahí. Si se dan cuenta, el autor del cuento se llama Howard, ¿sí? Howard Phillips Lovecraft, ¿ok? Y el que está contando la historia, que es el mismo, es el que es el autor. Pero resulta que el personaje principal del cuento se llama Howard Phillips, es decir, el, el que cuenta la historia es el autor. No sé si me explico. O sea, el que está hablando aquí es el autor, como que si él hubiese soñado, pues. ¿Ok? Bueno, a ver, ¿quién me ayuda? José Manuel, el profe. José Manuel, a ver si lo alcanzas a ver, José Manuel. A ver, ayúdenme. Denise, ¿me escuchas, Denise? Sí, es lo que le iba a decir que si podía yo. A ver, adelante. Mira, donde dice mi sueño En- empezó. lo puedo poner más abajo, es que a mí me parece muy arriba. Ah, ya. Ya. Sí. Mi sueño empezó en un paraje húmedo, pantanoso y cubierto de cañas, bajo un cielo gris y otoñal con un abrupto acantilado de roca cubierta de líquenes. Al norte, impulsado por una vaga curiosidad, subí por una grieta o hendidura de dicho precipicio, observando entonces que a uno y otro lado de las paredes abrían las negras bocas de numerosas madrigueras que se adentraban en las profundidades de la meseta rocosa. Muy ¿Le bien. sigo? Leticia, gracias, Denise. Leticia. En varios lugares el paso estaba techado por el estrechamiento de la parte superior de la angosta fisura. En dichos lugares la oscuridad era extraordinaria y no se distinguían las madrigueras que pudiese haber ahí. En uno de esos tramos oscuros me asaltó un miedo tremendo, como si
una emanación incorpórea y sutil de los abismos tomará posesión de mi espíritu, pero la negrura era demasiado densa para descubrir la fuente de mi alarma. Bueno, Letiz, ¿está Letiz, Natalie? Sí. Por último, Sí. salí a una meseta cubierta de roca musgosa y escasa tierra, iluminada por una débil luna que había reemplazado el agonizante orbe del día. Miré a mi alrededor y no vi a ningún ser viviente. Sin embargo, percibí una agitación extraña muy por debajo de mí, entre los juncos susurrantes de la ciénaga pastilante que hacía poco había abandonado. Bueno, a ver, Susi, después de caminar un trecho. Después de caminar un trecho, me topé con unas vías herrumbrosas de tranvía y con postes carcomidos, que aún sostenían el cable flácido y combado del trole. Siguiéndole estas vías, llegué enseguida a un coche amarillo, que ostentaba el número 1852, con fuelle de acoplamiento, del tipo de doble vagón, en boga entre 1900 y 1910. Estaba vacío, aunque evidentemente a punto de arrancar. Tenía el trole pegado al cable y el freno del aire resoplaba de cuando en cuando bajo el piso del vagón. Me subí a él y miré en vano a mi alrededor, tratando de descubrir un interruptor de luz. Entonces noté la ausencia de una placa de mando, lo que indicaba que no estaba el conductor. Me senté en uno de los asientos transversales. A continuación, oí crujir la hierba escasa por el lado de la izquierda y vi las siluetas oscuras de dos hombres que se recortaban a la luz de la luna. Llevaban las gorras reglamentarias de la compañía y comprendí que era el cobrador y el conductor. Entonces, uno de ellos olfateó el aire aspirando con fuerza y levantó el rostro para aullar a la luna. El otro se echó cuatro patas dispuesto a correr hacia el coche. Muy bien, vayan poniendo atención porque luego les voy a preguntar de qué trata. Bianca. Me levanté de un salto, salí frenéticamente del coche y corrí leguas y leguas por la meseta, hasta que el cansancio me obligó a detenerme. Huí no porque el cobrador se echara a cuatro patas, sino porque el rostro del conductor era un mero cono blanco que se estrechaba formando un tentáculo rojo como la sangre. ¿Le sigo? Sí. Me di cuenta que había sido solo un sueño, sin embargo, no por ello me resultó agradable. Desde esa noche espantosa, lo único que pido es despertar. Pero aún no he podido ser. Al contrario, he descubierto que soy un habitante de este terrible mundo inírico. Aquella primera noche dejó paso el amanecer y vagué sin rumbo por las solitarias tierras pantanosas. Cuando llegó la noche aún seguía vagando, esperando despertar, pero de repente aparté la maleza y vi ante mí el viejo tranvía. A su lado había un ser de rostro cónicos que alzaba la cabeza y aullaba extrañadamente a la luz de la luna. Muy bien, está bien. A ver, Emma. Todos los días sucede lo mismo. La noche me coge como siempre en ese lugar de horror. He intentado no moverme cuando sale la luna, pero debo caminar en mis sueños, porque despierto con el ser aterrador aullando ante mí a la pálida luna. Entonces doy media vuelta y echo a correr desenfrenadamente. Dios mío, ¿cuándo despertaré? Eso es lo que Morgan escribió. Quisiera ir al 66 de la calle College de Providence, pero tengo miedo de lo que pueda encontrar allí. Muy bien. A ver, ahora sí. Explícame, prendan su cámara. ¿Qué entendieron? ¿De qué trata la historia?
Alguien que me la cuente, por favor. No se amontonen. A ver, Alejandra, ¿quieres participar? Yo al principio estaba un poco confundida, pero al final pues entendí como que es una persona que quiere escapar pues prácticamente de sí mismo, de sus pensamientos, porque tiene miedo a algo, pero no entendí esa parte. ¿Puedo? Bueno, dígame. Es que habla de un señor que, que está soñando y que no se puede despertar y que ve seres que aúllan así, y él sabe que es un sueño, pero no se puede despertar. Sí, de hecho es la parte que más me dio a mí como miedo, ¿no? Porque dice, es decir, una persona está escribiendo este texto, pero resulta que el que está escribiendo es el que vive la historia. Y dice que está en un lugar y se le aparecen dos hombres que se convierten en lobos o algo así, pero que él quiere despertar y no puede. No sé si les ha pasado sueños donde quieren despertar y no pueden. No sé. Sí, es bien frustrante, profe. Sí, o al revés, hay sueños que no quisiera despertar. No, profe, me ha pasado cosas bien feas con eso. A ver, He estado como que me quiero despertar, abro los ojos, pero no puedo hablar y por dentro estoy gritando y te y me puedes voy mover, llorando el cuarto. pero te sientes ¿Mande? como, te sientes consciente y no te puedes mover. Sí, abro los ojos y siento que alguien está atrás mío y me tapa la boca. Es que yo siempre cierro mi cuarto con seguro para saber si alguien entró, porque mi papá y mi mamá, bueno, mi papá sueña bien feo, sueña que nos morimos a cada rato. Y mi papá entra al cuarto a ver si estamos respirando. Entra y yo escucho cuando entra, pero no, X entra. Pero yo una vez sentí que entró alguien, pero malo. Y no era, mi papá no entró, ni mi mamá, nadie. Pero no era nadie. Pero yo sentí algo malo que entró. Entonces empecé a cerrar con seguro y me daba miedo. Y esa vez me asusté bien feo, Y porque como yo una le juro sombra. que yo sentí que alguien se acostó al lado mío. Pero Y me tapó. sentiste que se hundió la cama o cómo? Sí, ajá, yo sentí atrás de mí. Y me asusté bien feo y yo gritaba por dentro, yo hablaba y así, pero no podía y abrí los ojos y yo estaba viendo oscuro y ya cuando ya sentí que se fue, yo volteé y puse la mano en friega y pues no había nadie y ya me fui llorando al cuarto de mis papás y mi papá me dijo que él había soñado lo mismo, pero él había soñado que se estaba ahogando y que no podía gritar y no, en una chilladera traía yo. Oh, mira, sí, yo una vez, pues yo pensé que estaba dormido y no me podía mover, pero yo me sentía consciente, pero a la vez me vi, o sea, como que yo me levanté y me vi a mí mismo acostado en la cama, sí, pero esas son etapas del sueño. Bueno, a ver, Bianca, ¿cómo le haces para cambiar Eso de... tiene un nombre. ¿Mande? Eso tiene un nombre Sí. de cuando pasa eso. No me acuerdo, pero sí. El muerto se le llama. Ah, bueno, Sueños pero lúcidos, esa ¿no? es otra cosa, ¿no? La subida del muerto es cuando sientes que algo se te sube arriba del cuerpo cuando te estás Ajá, Es durmiendo. otra cosa. Es cuando se Eso que les despierta tu comentaba yo es A eso se como, le llama desprendimiento así astral. es, sí, así es. yo lo he escuchado como sueños lúcidos también. O son etapas del sueño, ¿eh? A mí me ha pasado que estoy dormida, ¿no? Y que me despierto y salgo y vuelvo a despertar y otra vez me despierto ya en la vida real. No, a mí lo que me ha pasado es que sueño, despierto, me vuelvo a dormir y vuelvo a soñar lo mismo. Y eso muy pocas personas lo hacen. Y además yo sueño a color. No sé si ustedes también, pero la mayoría de la gente sueña en Yo blanco y negro. también sueño a color. Sí. ¿Se puede soñar a blanco y negro? No, Profe, yo digo que Ajá, Alex, profe, mándenos a ver cómo lo hace. ¿cuál? Por, porque de que tengo un sueño bien para y no para volver. Ah, no, pero no es voluntario. Mira, haz de cuenta, yo estoy soñando algo despierto y me vuelvo a dormir y vuelvo a soñar lo mismo, pero me ha pasado como 2, 3 veces en toda la vida.
Pero eso Ay, es cuando me cuando pasa es lo un que sueño Ale, feo, ¿no? A ver, ¿cómo Marta? Que eso comúnmente es cuando es un feo sueño, cuando es un sueño feo. O sea, comúnmente cuando sueñas algo bien o bueno, no se vuelve a repetir casi nunca. Comúnmente es cuando sueñas algo que está mal o sea, es algo feo, pasa algo trágico en el sueño, se vuelve a soñar, según yo. O usted ha soñado con algo que hace súper padre y vuelve a soñarlo. Pues relativamente bien, relativamente bien. Lo que sí tengo, por ejemplo, anoche me pasó, son sueños muy largos, que estoy en un lugar, luego voy a otro y a otro, pero en el mismo sueño, y eso también es raro. Bueno, miren, vamos a continuar con la literatura estadounidense. Les voy a compartir otro texto también es de Lovecraft. No causa, a ver, no causa tanto suspenso quizás como el cuento anterior. Mm, Quizás ni tanto miedo tampoco. Bueno, al menos a mí. Pero, pero vamos a analizar a ver qué característica encontramos de la literatura estadounidense, aunque esta literatura conecta el romanticismo con esa etapa de principio del siglo XX. Se basa, por ejemplo, este texto, ¿sí están viendo el texto? Donde dice en realidad, ¿sí lo ven? Sí, sí. Ok, bueno, miren, este cuento largo se llama La Casa Maldita, de Howard Phillips Lovecraft. En ella, pues como su nombre lo dice, ya ven que hay personajes. En el Quijote, el personaje es el Quijote, Rocinante, Sancho, Dulcinea, las mozas, etc. En el caso aquí de Lovecraft, el personaje principal es la casa, pero también está la presencia tanto del autor como de Edgar Allan Poe. En la primera parte del texto menciona a Edgar Allan Poe como que él va recorriendo y se encuentra en una casa que está podrida, tiene un sótano, tiene apariciones demoníacas, etcétera. Entonces vamos a continuar leyendo esta partecita. Dice, en realidad no volvió a ser alquilada después de una serie una serie de muertes que culminaron en 1861 y que pasaron inadvertidas a causa de la emoción de la guerra. Carrington Harris, está hablando de la guerra civil, Carrington Harris, el último sobreviviente varón de la familia, la conocía solo como un lugar abandonado, pintoresco y centro de leyendas hasta que yo le conté mi experiencia. Se proponía derribarla y construir en el solar un nuevo edificio de apartamentos, pero después de mi relato decidió dejarla en pie, instalar cañerías y alquilaría. No se ha tropezado todavía con ninguna dificultad para encontrar inquilinos. El horror ha desaparecido. A ver, ¿me ayudas, Narel? Puede imaginarse lo profundamente que me impresionaron los anales de los Harris. En esta interrumpida historia parecía anidar una persistente maldad superior a todo lo que yo había conocido en la naturaleza. Una maldad claramente relacionada con la casa y no con la familia. Confirmó esta impresión la colección menos sistemática de heterogéneos datos de mi tío, leyendas procedentes de habladurías de criados, recortes de periódicos, copias, certificados de defunción extendidos por médicos colegas suyos y cosas semejantes. No puedo reproducir todo ese material, pues mi tío fue un incansable investigador del pasado y sintió gran interés por la casa maldita, pero puedo referirme a diversos puntos destacados que llaman la atención por su repetición en muchos informes procedentes de diversas fuentes. Muy bien. Laura. Por ejemplo, Ajá. por ejemplo, los rumores de la servidumbre coincidían casi unánimemente en atribuir al sótano con sus hongos y su mal olor la supremacía en la perniciosa influencia. Hubo criadas, Anne White especialmente, que se resistía a usar la cocina del sótano, y por lo menos 3 leyendas muy concretas hablaban de las extrañas formas, casi humanas o diabólicas, que tomaban las raíces de los árboles y las manchas de moho en esa parte de la casa. Estas últimas me interesaban profundamente recordando lo que había visto de chico, pero tuve la sensación de que la mayor parte de lo importante había quedado en cada caso oscureciendo
en buena parte por añadiduras sacadas del común acervo de cuentos locales de fantasmas. Bien, gracias. Lovecraft hace mucha alusión a los historiadores, ¿no? A cronistas, descripción de casas también. Anne White, con su superstición típica de Exeter, había difundido la más estrambótica y al mismo tiempo más coherente de las historias o patrañas, según la cual tenía que estar enterrado bajo la casa uno de esos vampiros, o muertos que conservan la forma corporal y viven de la sangre o del aliento de los seres vivos, cuyas espantosas huestes envían sus formas o espíritus acechantes al exterior durante la noche. Para acabar con un vampiro, dicen las comadres, hay que desenterrarlo y quemarle el corazón y por lo menos atravesárselo con una estaca. Y la tenaz insistencia de Anne en que debía cavarse el suelo del sótano en busca de cadáveres había sido la causa principal de que la despidieran. Bueno, Letiz, ¿me ayudas? Juliana, ¿me puedes ayudar? Pero sus historias encontraron un amplio auditorio. Ay, profe, estaba leyendo con el micrófono apagado. Bueno, lee, porfa. Pero sus historias encontraron un amplio auditorio y se aceptaron más fácilmente porque la casa estaba edificada efectivamente en un lugar que en otra época sirviera de cementerio. Para mí esto tenía menos importancia que ciertos detalles realmente desconcertantes. La queja del criado, Fraser Smith, que había precedido de Anne sin oír jamás hablar de ella, de que algo le chupaba el aliento por la noche. Los certificados de defunción de las víctimas de la fiebre en 1804, expedidos por el Dr. Chad Hopkins, es que se mencionaba que las 4 personas carecían inexplicablemente de sangre, y los oscuros desvaríos de la pobre Robbie Harris, cuando se quejaba de los agudos dientes y ojos vidriosos de una presencia semivisible. Gracias. Marta. Aunque libre de vanas supersticiones, estas cosas me producían una extraña sensación que se intensificó al leer 2 recortes de periódico de fechas muy distintas, relativos a muertes acaecidas en la casa maldita. Uno de los Providence Gazette and Country Journal del 12 de abril de 1815 y el otro de Daily Transcript and Chronicle del 27 de octubre de 1845, y que detallaban un espeluznante suceso cuya repetición resultaba extraña. Parece ser que en ambos casos la persona agonizante en 1815, una dulce anciana llamada Stanford, y en 1845 un maestro de mediana edad llamado Eliezer Dufay. Se transfiguró horriblemente, vidriándose su mirada e intentando morder la garganta del médico que le atendía. Todavía más extraño fue el caso que puso término al alquiler de la vivienda. Una serie de muertes por anemia precedidas de locura en el curso de la cual los enfermos atentaban contra la vida de sus parientes mediante incisiones en el cuello o en las muñecas. Muy bien. A ver, Juliana. Yo quiero leer, maestro. Bueno, está bien. A ver, adelante. ¿No lo yo? Lee ella, después tú, Juliana. Esto ocurrió en 1860 y en 1861, cuando mi tío comenzaba a ejercer su profesión de médico, y antes de partir para el frente oyó hablar mucho del caso a sus colegas más viejos. Lo que resultaba verdaderamente inexplicable era la forma en la que las víctimas, gente ignorante, pues aquella casa maloliente y huida, no podía alquilarse a otra
de persona. Balbuceaban imprecaciones en francés, lengua que era imposible que hubiera estudiado verdaderamente. Aquello que hacía pensar en la pobre Robbie Harris de casi 100 años antes, y tanto impresionó esto a mi tío que empezó a reunir datos históricos acerca de la casa a su regreso de la guerra después de escuchar los... ¿Se puede dar para abajo, por favor? Los relatos personales de los doctores Chase y Whitmarsh. Realmente comprobé que mi tío había pensado mucho en el asunto y que se alegraba de mí, de mi propio interés abierto y comprensivo que le permitía discutir conmigo cosas de las que otros se hubieran reído. Su imaginación no había llegado tan lejos como la mía, pero presentía que el lugar tenía algo de raro por su potencial para la imaginación y que merecía ser tenido en cuenta como inspiración en el terreno de lo grotesco y lo macabro. Por mi parte, estaba dispuesto a tomar todo el asunto con gran seriedad y empecé inmediatamente no solo a revisar las pruebas, sino a acumular tanto datos como pudiera reunir. Hablé muchas veces con Archer Harris, el anciano propietario de la casa antes que muriera en 1916, y obtuve de él y de su hermana soltera, todavía viva, a una auténtica corroboración de todos los datos que mi tío había reunido acerca de la familia. Muy bien. Emma, ¿me ayudas? Pero cuando les pregunté qué relación pudo tener la casa con Francia o con su lengua, se confesaron tan desconcertados e ignorantes respecto a ese asunto como yo. Archer nada sabía, y lo único que pudo decir su hermana era que posiblemente su abuelo, Duke Harris, había oído hablar de algo capaz de arrojar alguna luz sobre el tema. El viejo marino, que sobrevivió 2 años a su hijo muerto en la guerra, no conoció por sí mismo la leyenda, pero recordaba que su primera niñera, la anciana María Robbins, parecía estar vagamente enterada de algo que podía haber dado cierto extraño significado a los desvaríos franceses de Robbie Harris, que tantas veces había oído en los últimos días de aquella desgraciada mujer. Gracias. Alejandro Bracamontes. Mande. Continúa. María había vivido. María ha vivido en la casa maldita desde 1769, hasta que la familia se mudó en 1783 y había visto morir a Mercy Dexter. Una vez le insultó algo Dud a un niño sobre un detalle algo extraño de los últimos momentos de Mercy, pero el chico había olvidado todo excepto que se trataba de algo raro. La nieta recordaba aquel detalle de un modo confuso. Ni ella ni su hermano estaban tan interesados en la casa como Carrington, el hijo de Archer, el actual propietario con quien hablé después de lo que pasó. Continúa, por favor. Mande. Continúa. Una vez que conseguí de la familia Harris todos los datos que sabían, me dediqué a investigar los antiguos archivos y documentos de la ciudad con más cuidado y quién sabe, que los había hecho mi tío. Lo que buscaba era una historia completa del solar, en la que se construyó la casa desde la fundación de la ciudad. Ocurría en 1636, o aunque de esos tiempos anteriores, si es que podía desterrar alguna leyenda de los indios Narragansett con el fin de obtener los datos. Encontré, para empezar, en aquellos terrenos formaban parte de una larga franja de tierra otorgada originalmente a John. ¿Cómo se dice ese apellido, profe? Throckmorton. Throckmorton,
una de las muchas similares que comenzaban en Town Street junto al río y se extendían sobre la colina hasta un lugar que se conocía coincidía. que coincidía aproximadamente con la del Modern Hope Street. La propiedad de Throckmorton naturalmente se había subido y posteriormente y dediqué mucho tiempo y trabajo a investigar qué había sido de aquella parte por la que luego corrían Back o Benefit Street. Bien, Alex Acosta. Parece, según rumores, que había sido el cementerio de los Throckmorton, pero cuando estudié más cuidadosamente los documentos descubrí que todas las tumbas habían sido trasladadas en una fecha anterior al cementerio del norte, situado en Pawtucket, West Road. Y de pronto encontré por pura casualidad, pues no estaba en los legajos principales y muy bien pudo pasarme inadvertido. Algo que me emocionó profundamente, pues encaja con algunos de los aspectos más extraños del caso. Era un documento de arrendamiento de 1697, relativo a un pequeño trozo de tierra y otorgado a un tal Etienne Roulet y a su esposa. Al fin había aparecido el elemento francés y también otro profundamente horripilante que el hombre evocó, extrayéndole mis insólitas heterogéneas lecturas, lo que me llevó a estudiar febrilmente el plano del lugar, tal como había sido antes del traslado de la Back Street entre 1747 y 58. Bien, Daniela. Mande. Continúa, encontré lo que a medias esperaba. Encontré lo que a medias esperaba en el solar donde se alzaba ahora la casa maldita, detrás de una casita de plana baja. Los Roulets habían enterrado a sus muertos, sin que existiera constancia de ningún traslado de tumbas. El documento terminaba de un modo confuso y tuve que buscar en los archivos de la Sociedad Histórica de Rhode Island y en la biblioteca Shipley hasta encontrar una referencia local al nombre de Etienne Roulet. Por fin encontré algo y de tan vago y monstruoso significado que decidí investigar inmediatamente el sótano de la casa maldita con una nueva y emocionada minuciosidad. ¿Sigo? Bien, Fernanda. Al parecer, Sí. Al parecer los Roulets llegaron en 1696 de East Greenwich a la costa occidental de la bahía de Narragansett. Eran hugonotes procedentes de Claude y habían tropezado con una fuerte oposición antes de que se les permitiera instalarse en Providence. La impopularidad les había acosado en East Greenwich, a donde llegaron en 1686 después de la revocación del edicto de Nantes, y decían las malas lenguas que la ojeriza procedía de algo más que de los prejuicios raciales o nacionales o de las rencillas sobre tierras que afectaron a otros colonizadores franceses que disputaron con los ingleses, rencillas que ni siquiera el gobernador Andrews pudo apaciguar. ¿Les digo? Ya, Juliana. Pero su ardiente protestantismo, demasiado ardiente,
según algunos, y su manifiesta afición. Cuando los echaron del pueblo, hicieron que les concedieran refugio. Y el aceitunado Etienne Roulet, menos ducho en faenas agrícolas que en el leer extraños libros y dibujar raros diagramas, logró que le dieran un puesto de oficinista en el muelle de Pardon Tilligans, en el extremo del sur Town Street, pero tuvo lugar un alboroto de algún tipo, tal vez 40 años más tarde, después de la muerte del viejo Rowlett, y nadie parecía haber vuelto a oír hablar de la familia desde entonces. Al parecer, durante más de un siglo, se recordó bien a Rowlett y se habló frecuentemente de ellos como protagonistas de incidentes ocurridos en la vida apacible del puerto de Nueva Inglaterra. ¿Les digo? Sí, continúa. Ok. Paul, el hijo de Etienne, muchacho taciturno cuya conducta impredecible probablemente había provocado que el escándalo que hizo desaparecer a la familia fue especialmente motivo de conjeturas, y aunque Providence no compartió nunca los temores a la brujería de sus vecinos puritanos, insinuaban las viejas comadres que las plegarias de Paul no eran proferidas en el momento adecuado ni dirigidas a quien deberían dirigirse. Muy bien. Sergio. Sergio. ¿Qué pasó? Si puedes seguir, todo esto constituyó. Todo esto constituyó la base de la leyenda conocida como la anciana María Robbins, la relación que pudiera tener con los desvarios en francés de Robbie Harris y de otros habitantes de la casa maldita. Solo podrían determinarlo la imaginación o algún descubrimiento futuro. Me pregunté cuántos de los que habían conocido las leyendas habían sabido que aquel eslabón, más con lo terrible que en mis extensas lecturas me permitieron descubrir. Un dato significativo encontrado en los anales del horror morboso y que habla de Jacques Roulet de Caude, condenado en 1558 a morir en la hoguera por demoníaco, salvado luego de las llamas por el Parlament de París y encerrado en un manicomio. Fue encontrado en un bosque cubierto de sangre y de jirones de carne, poco después de que una pareja de lobos diera muerte a un muchacho y lo despedazara. Muy Se bien. había visto, A ver, continúa y termina eso. se había visto escapar ileso. Se había visto escapar ileso a uno de los lobos. Sin duda, una bonita historia para escucharla al lado de la chimenea con un nombre y un lugar extrañamente significativos, pero llegué a la conclusión de que no era posible que los chismosos de Providence en general pudieran conocerla, y haberse sabido la coincidencia de los nombres hubiera provocado acciones drásticas inducidas por el miedo, aunque no pudo haber sido su difusión, aunque entre susurros, la causa del alboroto final que hizo desaparecer a los Roulet de la ciudad. Bien, Marian. Yo, profe. Sí, Marian. Ok.
Comencé a visitar el lugar maldito con creciente frecuencia, a estudiar la malsana vegetación del jardín, a examinar todas las paredes de la casa y a revisar pulgada a pulgada el suelo de tierra del sótano. Finalmente, con permiso de Carrington Harris, me procuré una llave para la puerta del sótano que había dejado de usarse y que daba directamente a Benefit Street, pues prefería tener una salida más directa al exterior que la que brindaban las oscuras escaleras, el vestíbulo del piso bajo y la puerta principal, allí donde lo morboso acechaba en cada rincón. Investigué y hurgué en los largos atardeceres en que el sol filtraba por la puerta cubierta de telarañas que quedaba por encima del nivel del piso y que me situaba tan solo a unos cuantos pies de la apacible acerca de la calle. ¿Les digo? Sí. Ninguna novedad premió mi labor, solo la deprimente y mohosa humedad y las leves sugerencias de olores desagradables y salitrosos perfiles en el suelo. Y supongo que muchos transeúntes debieron de mirarme con curiosidad a través de los cristales rotos. Bueno, Mariana, ¿ya participaste? Yo no. Adelante. Finalmente, por una sugerencia de mi tío, decidí convertir en nocturnas mis visitas y una noche de tormenta guié el rayo de luz a una linterna eléctrica por el suelo resumante en que se dibujaban extrañas siluetas y en el que brotaban hongos semifosforescentes. El lugar me había deprimido curiosamente aquella tarde y casi estaba preparado cuando vi o creí ver entre los blanquecinos sedimentos la silueta especialmente definida de la sombra encorvada que había imaginado desde muchacho. Su claridad era asombrosa y sin precedentes, y mientras la observaba creí ver de nuevo el tenue y tembloroso hálito amarillento que me había asustado una tarde lluviosa hacía muchos años. ¿Alguien me falta? ¿Alguien me falta? ¿Ya son todos? Yo. Adelante. Se elevó por encima de la mancha antropomórfica de moho que había junto a la chimenea. Era vapor sutil, malsano, casi luminoso, que mientras flotaba tembloroso en el aire húmedo parecía adoptar una forma vaga, cierta y maligna, para luego disparcer gradualmente en una desviada nube subiendo a través de la oscuridad de la chimenea, dejando un repulsivo hedor a su paso. Fue en verdad horrible y mucho más para mí, por lo que sabía del lugar. Sentí que también aquello me observaba evidentemente con ojos más imaginables que visibles. Cuando se lo comenté a mi tío, le impresionó profundamente y después de una hora de reflexión tomó la decisión de definitiva y drástica. Sí, continúa. Sopesando mentalmente la importancia de la cuestión y el significado de nuestra relación con ella, insistió en que ambos debíamos probar, y si era posible destruir el misterioso horror de la casa, dedicándonos una noche o varias a vigilar juntos, dispuestos a actuar violentamente a aquella bodega
mohosa y apestada de hongos. Bien. Mina. Mina, ¿me escuchas, Mina? Ana Paula. Mina, Ana Paula, ¿no? Amy. A ver, prendan su cámara. Los que la tengan apagada, prendan su cámara, por Pues, favor. presente, pero se me está trabando el internet. Bueno, Mina. Profe, yo opino que salgamos temprano porque tenemos mucha tarea. Ya sé. ¿Pensaron en voz alta o qué? Bueno, miren, vamos a, para ir cerrando, ¿qué elementos ven ahí de la literatura, de las características de la literatura estadounidense en los textos que acabamos de leer? A ver, ¿cuáles serían? Pues describe a los personajes con pesimismo y un poco de negatividad. Muy bien. ¿Qué más? O no encuentran, por ejemplo, vamos a analizar Hay narraciones extraordinarias, yo digo, por lo que cuentan, de que de la casa y cementerio y los cadáveres. y el primer poema de Poe, donde habla sobre, a ver, aquí lo tengo, donde habla sobre esa sombra que pasa, pues dice, y al decaer percibió un ser pasando en el nublado, sombra, inquirió, ¿cómo haría yo para hallar el dorado? Sobre los montes de la luna, le contesta. Entonces, aquí como dice Narel, se puede observar la narración extraordinaria y se puede observar también estos seres, está la sombra, dice presencia demoníaca, el horror, el cementerio y la descripción de la casa. Acuérdense que aquí, por ejemplo, aquí, ¿cuáles son los personajes? Aquí, en este poema, ¿cuáles son los personajes? Ana. Uno es el que anda buscando el dorado, Ajá. ¿Qué otro sería la sombra, no? la sombra. Ok. Y en la casa maldita, ¿cuáles serían esos personajes que alcanzan a ver? Bueno, aquí en el ser bajo la luna, ¿cuáles son los personajes? ¿Cuáles son los personajes? Pues los dos hombres que se encuentran. Pues era el que estaba soñando, los dos hombres que se encontró. Los personajes del cementerio. En la casa maldita, a ver, y en la casa maldita, ¿cuáles son los personajes? ¿No cuentan los muertos? No. ¿Cuál sería el personaje principal en la casa maldita? La casa. La casa. Muy bien. Ese no sé si apareció el tío. Bueno, a ver, ahora se me ocurre otra pregunta. ¿Quién es el narrador ahí en la casa maldita? ¿Quién es el narrador?
No sería el protagonista. Acuérdense, tenemos... A Es ver. el protagonista, ¿no? El narrador. Ujú. En El Cuervo, ¿quién era el narrador? También el protagonista. ¿Seguros? No, el protagonista. ¿Qué preguntó? ¿Quién es No, el lo narrador? contaba uno. El narrador era... En El Cuervo. creo que omnisciente. En El Cuervo. Ujú. Ya no me acuerdo. Y en La Casa Maldita es protagonista, ¿ah? ¿O es omnisciente? Protagonista. Ujú. O testigo. A ver, ¿es narrador, testigo o protagonista? Creo que es testigo y protagonista. Tiene que ser uno de los dos nada más, Laura. Testigo. Testigo. A ver, ¿en La Casa Maldita es protagonista o testigo? Protagonista. Testigo, ¿no? Testigo. A ver, fíjense bien, Protagonista. me voy a ir al principio, ¿eh? Al principio. Dice La Casa Maldita de Howard Phillips Lovecraft. Dice, rara vez deja de haber ironía, incluso en el mayor de los horrores. Algunas veces forma parte directa de la trama de los sucesos, mientras que otras solo atañe a la posición fortuita de estos entre las personas y los lugares. Un magnífico ejemplo de este último caso puede encontrarse en la antigua ciudad de Providence, donde acostumbraba a ir Edgar Allan Poe a mediados del siglo pasado. Durante su infructuoso galanteo a la señora Whitman, poeta excelentes dotes. Y aquí habla de Poe, sigue hablando. Dice, la casa era en realidad continúa siendo de las que atraen el interés de los curiosos. Vamos a identificar un párrafo donde se pueda ver el protagonista. A ver si es testigo, protagonista. Aquí, miren, aquí, pongan atención, dice. Lo que oí de muchacho acerca de la casa maldita fue simplemente que la gente moría en ella en cantidad alarmante. Esa había sido la razón, me decían, por la que sus primeros propietarios la habían abandonado unos 20 años después de haberla construido. Bueno, entonces, ¿qué tipo de narrador es? Protagonista. Protagonista. Porque habla de él mismo. Así es, dice, lo que oí de Ya muchacho entendí. acerca de la casa maldita fue simplemente, ok, entonces ahí está él hablando en primera persona, ¿no? Es protagonista, pero no es omnisciente. Y aquí dice, Morgan no es un hombre de letras, bla, bla. Estaba solo la noche en que ocurrió. De repente lo acometieron unos deseos incontenibles de escribir y tomando la pluma redactó lo siguiente. Me llamo Howard Phillips, vivo en la calle College, etc. ¿Qué tipo de narrador es? Protagonista. Protagonista. Bueno, acuérdense que en el examen, en el segundo examen parcial, voy a poner fragmentos y ya ustedes me van a decir si es realista, si es naturalista, si es romántico. ¿Se acuerdan? Por ejemplo, cuando vimos las rimas de Becker, yo rápidamente les dije que era, a ver, voy a buscar a ver si la tengo por acá, que era romántico. ¿Por qué? Porque exaltaba lo que es los sentimientos. A ver, aquí está otro de Edgar Allan Poe que se llama El gato negro. Igual de las mismas características propias de la literatura estadounidense. Bueno, jóvenes, entonces, a ver, ya a manera de resumen, en conclusiones, ¿qué aprendimos hoy? A ver, voluntarios.
Voluntarios. Pues bien, estuvimos viendo Que hay que matar a lo, los fantasmas. A ver, vamos a escuchar a Grecia. pues estuvimos viendo ¿cuál eran? ¿Cuál era? Por eso me está trabando un montón. Bueno, ¿alguien más? A ver, ¿ibas a decir algo, Amy? Vimos en el cuento las características de la literatura estadounidense. Bueno, a ver, vamos a escuchar a Carlos Javier. ¿Qué aprendiste hoy? ¿Qué vimos? Pues las características del naturalismo y del realismo y sus diferencias. Muy bien. Fernanda, ¿cuáles son esas características, si gustas dos, de la literatura Del estadounidense? naturalismo. De la literatura estadounidense. Que a ver, espérenme un poquito. No me las sé, pero ya las tengo anotadas. Sí, pero a partir de las lecturas, a ver, Denise, ¿encuentras en Lovecraft algún parecido con Alan Poe? Casi no. O sea, muy poco. ¿Por qué? ¿De qué habla Siento uno, que de es qué habla el muy otro? diferente. Ay, es que no me, o sea, a lo que yo leí, uno era más de suspenso, ¿no? Era más de miedo, era más, pues Como sí, más tétrico, ¿no? más tétrico, ajá. Más frío. ¿Algunos de ustedes les gusta la literatura gótica? A veces. A Amy, ¿a usted le gusta? Vi que levantó la mano. Me gusta, pero no todos, porque siento que algunos están como, no sé, demasiado perturbadores. Yo Como que intenté muy explícitos. A ver, Amy, ¿como quién? Pues no sé, nomás busco así, me parecen, es que en Wattpad aparecen de diferentes tipos. Yo intenté leer A ver, dos Gisela. libros ¿Qué te ríes, Emma? que hayas tomado literatura gótica de Wattpad. Que yo intenté leer 2 libros de terror. Uno no me gustó porque sentía que no avanzaba y el otro no me gustó porque no había una historia en sí. De hecho, se hace que es de H.P. Lovecraft, lo voy a buscar. El Resplandor no es de estilo gótico, ¿verdad? Ah, Stephen Hawking, no, perdón, es Stephen King. Stephen King. No, Stephen King es un maestro, me encanta, y tiene una novela que se llama Harriet, es una muchachita que le hacen bullying, es regordeta, dice, no, es impresionante la novela. De hecho, Stephen King tiene otra que se llama La Milla Verde, trata de un hombre de color, apellido Coffee, pero no como el café, que lo acusan de asesinar a 2 niñas, pero es mentira. Y él hace milagros. Y de hecho lo llevaron al cine, esa novela, La Milla Verde. Pero Stephen King tiene un montón de novelas. No he leído a Stephen King porque no me siento preparada porque me han dicho que están como fuertes. Pero este fue el otro que intenté leer, la Necronomicon de H.P. Lovecraft, de hecho. Ah, sí, pero el me que aburrió. estamos hablando. Necromicon, sí. Él inventa que encontró un libro, que es ese, pero Ajá, y no este es existió. el libro que encontró, pues, según, pero es como una enciclopedia de monstruos. Oh, sí.
atención. Yo en particular, a mí me gusta más King que Lovecraft, porque Lovecraft habla mucho de vampiros, de lobos, de extraterrestres, de cosas que vienen del espacio. Pero Stephen King habla, por ejemplo, Stephen King tiene It, el que luego llevan al cine como el payaso. Pero sí tiene muy buenos personajes, se los recomiendo. ¿Ok? Bueno, ¿alguien más? Hay una novela que es gótica, pero para nada tiene terror. Se llama El Castillo de Otranto. De hecho, es un poco risible. Se parece a una novela de la Edad Media que se llama El Diablo Cojuelo, que es un fantasma, es un diablo, que en lugar de que te dé miedo, pues te hace reír. Es de la Edad Media. Bueno, mire, la evidencia 2 va a ir por ese camino, ¿no? De inventar una historia de terror, un cuento de terror, pero no va a ser un cuento de una cuartilla nada más, tampoco de 4, ¿no? Pero que tenga bien definido el narrador, sus personajes. Luego les voy a poner bien la consigna, ¿no? Que tiene que ver con todo esto que estamos viendo, pues los elementos. Vean que hay suspenso, hay terror, hay seres fantasmagóricos, seres diabólicos, aunque Lovecraft no se mete tanto con eso de lo demoníaco, nomás lo menciona la hechicería. Pero Edgar Allan Poe es más, Profe, la de It cuenta el cuento o el libro. sí, es de King, Stephen King. Sí cuenta, pues Lo ese que, sí lo leí, lo que pasa es que It, pero no leí los otros, nomás leí uno. ok, lo que pasa es que ese payaso sí existió, ¿eh? Era un señor que se llamaba, ¿En serio? sí existió, era un señor, Ay, no sé, pero a comparación de la película, pues cuentan mucho más detalles y nada que ver con la película. O sea, siento que nada que ver, o sea, porque el payaso ni era como en la película y hacía en las películas sale que le dice algo al niño y en el libro dice otra cosa, le hace algo muy feo, no lo voy a decir, pero y es como que te sacas mucho de onda porque yo vi primero la película y luego leí el libro. Y sí, me quedé como que en shock porque no me lo esperaba tan así. yo pienso que es mejor leer la novela y no ver la película. Por ejemplo, no, hombre, las novelas están impresionantes. Es que It, no sé si King se basó en el payaso o al revés, pero yo creo que sí se basó en el payaso. Resulta que Ed Gein era un hombre que se vestía de payaso y asesinaba a niños, asesinaba a personas, era un asesino serial y era muy despiadado porque le quitaba la piel a las personas, a las Sí, víctimas. profe, yo me sé esa historia. Y la violaba a los niños, a puros niños. Y todo el mundo pensaba que También eso salía en el libro. bueno y que no sé qué. Pero como que empezó a entrarle el olor de muerto porque los escondía todos en su baño. Sí, fíjense, también está, es que en Estados Unidos han habido muchos asesinos seriales, por ejemplo, este que era mormón, bueno, disculpen si ya dije la religión, este muchacho universitario, como dicen, guapo, era blanco, joven, se llamaba Ted Bundy, de hecho Ted Bundy. salió la película, de hecho salió la serie también en Netflix, me gustó, la vi toda porque salen audios originales y videos originales del juicio. Está bien chila. Sí. Y este Ted Bundy existió, era un muchacho muy corriente, atractivo, de buena familia, como dicen, y era asesino serial, mataba a las muchachas. Resulta que lo meten a la cárcel y en la cárcel le hacen un juicio, pues hace un club de fans y hasta una de ellas le tiene una niña, que actualmente la muchacha tiene como unos 36 años, existe todavía, está viva pues la hija de Ted Bundy. Pero sí, entonces vemos cómo la realidad, el contexto que nos rodea se puede representar a través de la literatura y que la realidad supera la ficción, porque hay muchas cosas que la literatura se queda corta, pero sí ayuda a representarla. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿El realismo cómo lo definió usted? Como mucho detalle, la descripción es mucha descripción de los personajes, mucha descripción de los paisajes y representa
Esa lucha entre ricos y pobres. Luchas o diferencias sociales, ¿no? Ajá, mucha lucha entre ricos y pobres, las diferencias sociales, eso es el realismo. El naturalismo también tiene descripción, pero utiliza mucho el léxico científico. A ver, Bianca ya no estuvo cambiando el fondo. Aquí puso mucho fondo, no sé dónde lo saca. Bueno. ¿Y la diferencia entre ambos cuál era? Pues que la naturalista, como su nombre lo dice, hace mucha mención a la naturaleza y lo hace utilizando términos científicos. Bueno, la naturaleza es un decir, no, más bien a la ambientación, al ambiente, pero utiliza mucho término científico. Ok. Bueno, jóvenes, que pasen bonita tarde, aprovecho los que vayan a comer, me dio mucho gusto estar con ustedes. Bye, Hasta luego. profe. Sí, hasta Profe, luego. ¿hasta cuándo entonces? ¿Hasta qué hora le podemos enseñar la actividad 3 entonces? Actividad 3, hoy hasta las 4. ¿Está bien? ¿En su correo o en dónde? Pueden subirle al correo a Canvas. Miren, les voy a dar toda la tarde, ¿no? Hasta las 11 de la noche lo pueden subir, ¿sale? Dale, gracias. Bueno. Bye. Hasta luego, se cuidan. Gracias, profe. Adiós. Gracias, Adiós. profe. Adiós, se cuidan. Ahí luego me recomienda otro libro. Bueno, sí está bien. Gracias.